Amén. Es su Espíritu el que revela todas las cosas. Y hoy vamos a estar hablando del tema nuestra mente en acuerdo con Cristo. Padre, danos espíritu de sabiduría. Manifiesta el espíritu de consejo, de ciencia, de revelación. Padre, tú conoces los motivos de nuestro corazón. Revélanos los motivos y las intenciones de nuestro corazón por tu palabra, porque solo así podemos ver el engaño de nuestro corazón. En este momento glorifica tu palabra, tu presencia y tu nombre, en el nombre de Jesús. Comenzamos. La guerra espiritual que tenemos se libra en la mente. Nuestro enemigo sabe muy bien cómo sugerir e implantar ideas. Todo pensamiento debe ser filtrado a través de las escrituras. De lo contrario, podríamos estar siendo dirigidos por demonios. Debemos hacernos la pregunta diciendo, ¿esto que pienso está conforme a lo que Dios dice? ¿Esta decisión que quiero tomar es en base a la escritura y a la guianza del Espíritu Santo? ¿O es en base a la razón de mi mente y al sentir de mi corazón? Cuando estamos atentos a nuestra vida de pensamiento, capturaremos todo pensamiento rebelde y lo conduciremos a un acuerdo de obediencia a Cristo. Pues todo aquel que en verdad quiere hacer la voluntad de Dios, resistirá y luchará contra todo pensamiento que se opone a la palabra de Dios. Pues, aunque vivimos en este mundo, no peleamos como el mundo. Nuestras armas no son de este mundo. Tenemos el poder de Dios, que destruye ideas arraigadas en el pensamiento humano y derriba teorías engañosas. Y todo muro que se interpone contra el conocimiento de Dios es derribado. Todo pensamiento rebelde es capturado y conducido a un acuerdo de obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 3, 5. Hay pensamientos, teorías, filosofías y creencias en los hijos de Dios que no están de acuerdo a la Escritura. Todas estas cosas se oponen desde el interior de nuestra mente a la verdad escrita de nuestro Dios. Muchos sin saberlo están contra Dios y en vez de unir, desunen. Como nuestro Señor lo declaró, el que no está conmigo se opone. O a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Lucas 11, 23. Todo aquello que no está de acuerdo a la Escritura, contra la Escritura está. Y todo aquello que se hace sin el Espíritu Santo y sin la palabra, en realidad se hace contra Dios. Hay cristianos que viven un cristianismo conforme a ellos, otros conforme al diablo y otros conforme a Dios. Si el Espíritu Santo y la palabra de Dios no nos guían, entonces nos guiamos nosotros mismos o estamos bajo la dirección diabólica sin darnos cuenta. El conocimiento nos libera y la ignorancia nos esclaviza. Lo que pensamos define qué tipo de cristianos somos. La Escritura dice, conforme a lo que piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23, 7. Nuestra mente puede ser controlada por muchas cosas, pero todo aquel pensamiento que no se alinea a la palabra de Dios es controlado por aquello que está en contra. Muchos cristianos no viven conforme a la palabra, sino conforme al sentir del engaño de su corazón. Todavía no le resplandece que este camino es de fe, es decir, que se debe vivir conforme a la guianza del Espíritu Santo que nos guía en la palabra, no fuera de ella. Por esto confían más en su noble, bondadoso y engañoso corazón. Ellos se mueven por sentires, no por la palabra. Si sienten algo, lo hacen, y si no tienen ningún sentir, no lo hacen. Pero se ocupan en muchos asuntos personales de su gusto y descuidan su vida espiritual y por consiguiente la obra de Dios. Algunos trabajan mucho, pero no para Dios, trabajan para ellos mismos. Porque según ellos, Dios no les pone el sentir que trabajen para Él. Sus acciones serán su propio juez, quien los juzga. Pues hacen muchas cosas que no sienten hacer, pero que saben que las tienen que hacer, pues de lo contrario perderían y no quieren perder, sino ganar. La verdad no se encara diciendo lo que para ti tiene valor, eso sí apreciará tu corazón. Mateo 6:21. Nuestros intereses nos mueven, solo que nos justificamos diciendo, como Dios no me ha dicho y no lo siento, pues no lo hago. Si Dios y su palabra no son nuestro tesoro, al final de nuestros días estaremos con lo que más atesoramos. Todo aquel que en vida no ama a Dios, después de la muerte con Él no estará.
Pues escrito está: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra habitación con él. Juan 14:23. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Juan 12:26. El amor a Dios se demuestra guardando su palabra. Al guardar su palabra se guarda su presencia dentro nuestro. Su presencia entonces nos impulsará a servir y a seguir al Señor. Al servirlo donde Él está, ahí también estaremos nosotros con Él. La Escritura dice que cuando en verdad hacemos lo que Dios dice, somos justificados delante de Él. Los que viven conforme a lo que Dios dice, por su fe vivirán. Pero si se retractan de su compromiso, no me agradaré de ellos, dice el Señor. Hebreos 10:38. Vivir por fe es vivir conforme a la palabra de Dios. Este es nuestro compromiso. Pero cualquiera que deja de vivir de acuerdo a la palabra, se retracta de su compromiso y Dios se desagrada de ellos. Ya estamos en Cristo, pero podemos desligarnos de Él y caer de su gracia si no hacemos lo que nos dice, como está escrito. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Gálatas 5:4. Estos hermanos nuestros insistían en practicar los ritos de la ley dada a Moisés, principalmente la circuncisión, porque según ellos así podrían mantener su relación con Dios. Pero todo aquello que Dios invalida, si lo traemos a la práctica, de Cristo nos desligamos y caemos de su gracia. ¿Cómo pues podremos serle agradables si no sometemos todo pensamiento rebelde a la obediencia a la ley de Cristo? Recordemos el mandamiento dado por Pablo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. Si en Él guardamos nuestra mente, también en Él guardaremos nuestro corazón. Entonces conoceremos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El hecho de sentirnos cristianos, no somos aprobados por Dios nada más por sentirnos que somos cristianos. ¿Qué es un verdadero cristiano? La palabra Cristo significa ungido, el ungido de Dios. Entonces, si somos cristianos, estamos ungidos con el Espíritu de Dios. Pero la unción que cargamos es el Espíritu Santo. Y según la Escritura, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces, un verdadero cristiano es dirigido por el Espíritu Santo que lo guía conforme a la palabra escrita que es la verdad. Todo cristiano que no se dirige por el Espíritu Santo que lo guía en la verdad, se dirige a sí mismo o lo dirige el diablo. Y esto es una decisión de cada uno de nosotros. Por ejemplo, voy a ponerme como ejemplo primeramente yo. Yo puedo decir que soy pastor, pero eso no me acredita delante de Dios. O el que ustedes me llamen pastor a mí, eso a mí no me acredita delante de Dios. Para que Dios me acredite delante de Él, debo de moverme en mi mente conforme a lo que Él dice en relación a mí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1-3. El apóstol Pedro le hablaba a los demás ministros de la palabra, encargados de un grupo, de una iglesia, para enseñarlos y guiarlos. Y dijo: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esta es la orden para mí y para todos aquellos que se sienten predicadores o ministros de la palabra y que sienten que fueron llamados para enseñar a alguien. Apacentar la grey de Dios, que significa alentarla y satisfacerla de acuerdo a la palabra de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo digo, y me considero un predicador y un pastor. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero realmente lo que me valida es esto. Si realmente se me dio un grupo, ¿verdad? Un grupo para guiarlo. La orden es que yo sepa guiarlos conforme a la palabra de Dios, para que sus espíritus sean satisfechos. Y debo de cuidar por medio de la enseñanza que transfiero, que transmito, y por medio de las oraciones constantes sobre cada uno del grupo que Dios me ha confiado. Si no les enseño la palabra de Dios, entonces ¿cómo los voy a estar guiando a Dios? Yo no soy el pastor de sus almas. Cristo es el pastor de sus almas. Pero Dios pone, hermano, pastores conforme a su corazón para que a través de ellos Dios mismo los guíe en los pastos verdes y en las aguas de reposo. Por supuesto, estamos hablando de la guianza y de la revelación de la palabra a través de la boca de los pastores. Y esa revelación y esa palabra guía a las ovejas a Cristo, no al pastor. No al pastor humano, sino a Cristo. Todo pastor que predica, hermano, mensajes para atraer a la iglesia a sí mismo, es un falso pastor. No es un pastor de Dios. Porque muchos predican mensajes para que la gente los siga a ellos, no para que la gente siga a Cristo. Predican para que la gente los siga a ellos. Pero entonces dice, cuida de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. A mí nadie me paga por hacer oraciones por ustedes, por interceder, por estar buscando a Dios para que Dios nos dé una palabra limpia para el alma de cada uno de ustedes. Dice, y hazlo no por ganancia deshonesta. ¿Cómo se puede comprobar, hermano, la intención de un pastor, hermano, que usa la congregación para ganar ganancias deshonestas? ¿Conoces alguno? ¿Piensas que yo soy uno de ellos? Yo no necesito, hermano, más que me digas la verdad. Te estoy con mis palabras turbe que tienes que dar diezmos y ofrendas. Te estoy con mis palabras levantando ofrendas voluntarias para este proyecto y para este otro y para este otro. ¿Sí? Solamente te enseño lo que la palabra de Dios dice, hermano. Si quieres tener, tienes que aprender a dar. Eso fue lo que dijo el Señor. Al que da, se le dará. Y de acuerdo a lo que tú quieres recibir, tú tienes que dar. Porque si sembramos escasamente, escasamente también segaremos. Pero si damos abundantemente, abundantemente también recibiremos. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Pero aunque lo dice el Señor, los pastores que trabajan por ganancias deshonestas, o como les encanta usar estos versos, o como les fascina mencionar, ¿verdad? Malaquías 3:10. ¿Qué es lo que dice Malaquías 3:10? Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y muchos pastores se atreven a decir que si tú no das el diezmo, eres un ladrón y el infierno te espera. Es verdad que, hermano, que lo que es de Dios se lo tenemos que dar a Dios. Eso hasta un niño lo puede entender. Pero también es verdad que pastores usan estos versos de la Biblia y atormentan al pueblo y atan al pueblo diciéndole, está escrito, es la palabra de Dios. Si no haces lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces estás contra Dios y te cae maldición. Mira, todo se soluciona con simplemente entender. A la medida que tú des, es la misma medida que recibirás. Punto. Y nada más. Si no quieres tener de Dios, no des. Nadie te va a forzar. Porque hasta el Señor dice aquí en el Nuevo Testamento, aquel que quiera dar, cada uno dé, como propuso en su corazón. No por tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como quiera dar. Pero recuerden, dice el Señor, que con la vara que tú mides, también yo te mediré. Si das escasamente, escasamente, yo también te daré. Pero si das generosamente, generosamente también tú recibirás. Esas son las leyes de Dios, no las mías. Bueno, para que no vayan a pensar que entonces quiero atraparlos en el diezmo y las ofrendas, me voy a salir ya de ahí.
Estoy tocando estos tópicos porque una de las características del carácter de uno que predica la palabra es que lo que hace no lo debe de hacer por ganancias deshonestas, no lucrar con el evangelio. Aunque la palabra de Dios dice que el que vive del evangelio coma del evangelio, eso es muy diferente, hermano, que uno use la Biblia para sacar ganancias deshonestas o para lucrar con la palabra de Dios. Lucrar significa hacer negocio de la palabra de Dios. Entonces, me has visto que yo soy así, por eso te pregunto. Bueno, y si me has visto que soy así, dímelo, líbrame del error y del engaño. Pero si no me has visto que soy así, entonces Dios me está aprobando hasta ahí. Porque la prueba es ahorita conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy el que estoy tratando de alinear esta mente a la mente de Cristo, que es su palabra. Pero luego dice que lo haga con ánimo pronto. O sea, si hay una necesidad, debo de responder si se me solicita. Porque, hermano, ya aprendí a hacer algo. Uno aprende. ¿Ah? Uno de sus deberes es aconsejar uno, ¿verdad? A lo que vemos que van desviándose. Pues yo digo, bueno, pues esta es parte de mi función. Hasta que entendí, hermano. Un hermano me dijo, pastor, cuando yo le pida consejo, me lo da, ¿sale? Ok. Entendido. Entendido. Al buen entendedor, pocas palabras. Así es de que yo no te doy consejo porque no me lo pides. No sea que me vaya a encontrar con algo semejante. Pero uno, hermano, recibe consejo para dar. Porque estoy seguro que si algunos han venido a pedirme consejo, han recibido consejo de Dios a través de mí. Pero luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ellos. Señorío significa que yo tenga control de ustedes. Que yo por medio de la intimidación, usando la Biblia, la intimidación, la condenación, los controle a ustedes. ¿Qué significa control? Que yo te voy a forzar a que hagas las cosas contra tu voluntad, independientemente te guste o no te guste, tienes que hacerlo. Y si no quieres hacerlo, lo vas a hacer porque aquí yo soy el pastor. Así hay unos. Y como soy el pastor, o lo haces, o mejor, no lo haces, pero lo tienes que hacer. Es tener control, hermano, de las ovejas del Señor. Yo estoy aquí en una autoridad espiritual que creo que Dios me puso. Ustedes juzgarán. Yo creo que estoy aquí en una postura de autoridad como pastor de esta iglesia. ¿Ok? Pero dice que yo debo de ser ejemplo para la grey. Porque si contradigo lo que enseño con lo que hago, tengo problemas serios. Así es de que la única forma que yo puedo realmente, hermano, enseñarles a ustedes es por medio de mi ejemplo. Entonces, si no me ven orar, ¿cómo me van a hacer caso cuando yo predique una prédica de la oración? Si no me ven adorar, ¿quién me va a hacer caso? De que cuando enseñe un mensaje acerca de la alabanza y de la adoración, ¿quién me va a oír? Bueno, me van a oír porque están forzados, por respeto al pastor, para que no se sienta mal. Pero ¿quién nos va a creer si predicamos cosas que no las ven en nuestro carácter, en nuestra conducta? Entonces, si yo quiero, hermano, guiar a alguien a Cristo, ¿cómo piensas que se va a dejar guiar por mí? ¿Por la mucha Biblia que sé? ¿O por el comportamiento que ven en mí? Aquí dice, sé ejemplo de ellos. Sé ejemplo. Y luego, estamos hablando, yo ahorita me estoy autojuzgando con la palabra de Dios, para que tú me juzgues también.
Porque eso, hermano, que estoy haciendo es para que tú veas si realmente yo ando alineado a lo que Dios me dice. Porque si no, tienes todo el derecho de no recibir lo que yo te enseñe. Y tienes todo el derecho, si tú quieres, ir a otra iglesia donde tú consideres que el pastor te está guiando conforme al Espíritu de la palabra. Primera de Timoteo 4, versículo 12. Estas son las características porque a Timoteo se le nombró como evangelista, pero también como un maestro y en otra ocasión como un apóstol. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Número 1, el ejemplo en la palabra. ¿Han observado la forma en que yo hablo? ¿Han observado la forma en que yo predico? Porque yo debo de ser ejemplo en lo que hablo, no solamente aquí desde este púlpito, sino también afuera. Algunos de ustedes que he tenido relación en forma de amistad, ¿me han oído hablar malas razones? ¿Me han oído hablar palabras que son dignas de reprensión? Así como que diga, ay, es el pastor y mira nada más qué broma saca. Es el pastor y nada más, mira cómo habla. Porque el juicio de Dios y la aprobación de mí depende de que yo sepa usar las palabras. Y la ley de nuestro Dios nos dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los que te oyen. Entonces, aquellos que quieren o que piensan que tienen un llamado de predicadores, primero tienen que aprender a guardar su lengua, cómo hablan, a no ser mentirosos, a no ser bromistas exagerados o de doble sentido. Porque la Escritura dice que el siervo del Señor debe de ser serio. No que no se debe de reír, hermano, no que no se debe o de gozar en algunas expresiones, ¿verdad?, que los hermanos o las hermanas dicen que no son ofensivas en ninguna forma, sino que uno debe de ser serio en las cosas de Dios. Debe de ser serio en lo que predica, en lo que habla, para que de esa manera mi mente no sea rebelde contra la palabra, sino que mi mente está alineada a la palabra de Dios. Dice que debo de ser ejemplo en palabra, en comportamiento también. Nadie, hermano, estamos suficientemente maduros para representar o para que la demás gente vea a Cristo en nuestro actuar en todo. Pues yo voy creciendo, hermano. Yo voy madurando en Cristo. La imagen de Cristo se va viendo un poco más y más en mí. Eso, hermano, eso es bueno, al menos para mí, para mi esposa y para ustedes. Porque hace años, hermano, todavía me faltaba, hace un año todavía atrás, me faltaban muchas cosas que ahora ya el Señor me ajustó y me alineó a ellas. Pero vamos en crecimiento hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Comportamiento, amor. Dice, el pastor no tiene amor. ¿Por qué no tengo amor? Porque es duro con lo que habla. ¿Hablo mentiras? Y si hablo mentiras, entonces ¿por qué no tengo amor? Digo, si hablo la verdad, entonces ¿por qué no tengo amor? ¿Que no eso es amor? La mentira no es amor, pero el hablar la verdad no es muestra de amor. Entonces, ¿cómo me dices que no tengo amor? Si no tengo a Dios y no tengo la verdad, no tengo amor. Pero si tengo a Dios y tengo la verdad, y la verdad es la que te enseño, ¿no queda demostrado entonces que realmente te amo? Porque si te estuviera, hermano, consolando el pecado, consolando lo que Dios sabe que no debo de consolar, entonces no te amo. ¿Por qué? Porque estoy, hermano, tolerando tu pecado sin corregirte, si el Señor me guía a hacerlo. Y entonces, hermano, me convierto en esto. Me convierto en un pastor que vive para agradar a los hombres y no a Dios.
Y Pablo dijo, si yo agradara todavía a los hombres, no sería digno siervo de Jesucristo. Entonces, hablar de amor te van a decir la verdad. La verdad te va a incomodar, la verdad te va a enojar, la verdad te va a resentir, pero a fin solamente es la única medicina que el cielo tiene para ti, porque cuando conozcas la verdad te hará libre. Entonces es muestra de amor. ¿Cómo me dices que no tengo amor? Espíritu. Debo de demostrar con ejemplo qué espíritu traigo. Y el espíritu que uno carga se ve claramente o se manifiesta claramente en las palabras que uno habla. Jesús, hermano, comprobó esto en aquella ocasión que le dijo a sus discípulos, dice, vayan allá a aquella aldea a ver si para que nos reciban. Y no los quisieron recibir en esa aldea. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que oremos como Elías oró para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder, sino a ganar. Las palabras de ellos declararon qué espíritu los movía. Por eso Jesús dijo, ustedes no saben qué espíritu los está gobernando en este momento. Ubíquense. Si fuera el Espíritu de Dios, no pedirían orar de esa manera, como diciendo el Señor así, ¿no? Más bien dirían, Padre, nos rechazaron, no les sea tomado en cuenta su pecado. Ten misericordia. Si hubieran ellos hablado así, el Espíritu Santo era el que lo estaba guiando. Pero ¿cómo que? Sí, no nos recibieron, Señor. Ahorita nos sentimos con una unción que nadie nos puede parar. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego como lo hizo Elías y los consuma? Tú nomás dinos. ¿Quieres? Porque ahorita nos sentimos que hasta el fuego nos obedece. ¿Quieres? No, eso no es lo que quiero. Entonces, el espíritu, hermano, de cada creyente se manifiesta o se da a conocer por las palabras que habla. Ahí viene el otro juicio para mí. ¿Has notado las palabras que hablo? El espíritu que me guía a enseñarte lo que te enseño. O aún el espíritu que me guía a corregir ciertas cosas de tu conducta que yo veo que te están estorbando que tu ministerio florezca. ¿O has sentido que yo quiero controlar tu vida? ¿Has sentido que yo no te permito servir porque simplemente me da la gana de que no sirvas? Hermano, no está escrito en la palabra del Señor en forma de mandamiento en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. No está escrito de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el Señor. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento o será un vaso de honra, un instrumento santificado y útil para toda buena labor. Búscame eso, por favor. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado y útil para toda buena labor que el Señor le asigne. Entonces yo veo que tu corazón no está limpio, que tu corazón trae amargura, rebeldía y resentimiento, y te digo, no puedes servir así. Y dices, el pastor controla, el pastor me estorba para servir. Segunda de Timoteo 2:21 al 23. No, hermano, lo que estoy tratando es de alinear tu vida al servicio que Dios le agrada. Entonces, ¿cómo yo voy a poder dejarte servir si estoy viendo que tu corazón no está alineado a la pureza, a la limpieza? ¿Qué ministro, hermano, que tenga su corazón sucio va a liberar santidad? Ninguno. Si tenemos nuestro corazón sucio, hermano, escucha bien. ¿De dónde salen las palabras que hablamos? De la abundancia del corazón habla la boca. Así es de que si mi corazón no está limpio, ¿qué va a salir de mi boca? ¿Lo estás viendo conmigo?
Ah, no, pero si entra a corregir, el pastor me quiere controlar, el pastor no quiere que sirva. Yo no, solamente estoy, escucha bien, yo solamente estoy aquí para administrar las cosas de Dios. Entonces, si yo veo que la administración está fuera del pensamiento de la palabra de Dios, es mi obligación y mi deber decir: esto no está de acuerdo a lo que Dios dice. No estás en una posición que pueda servir. ¿Por qué? Porque sobre mí va a caer el juicio, no sobre ti. El Señor entonces me sigue observando. Me dice, le dice a la iglesia: observen con qué espíritu habla su pastor. Observen las palabras que habla. Observen su conducta. Observen también su pureza o la santidad en la que realmente vive. Porque así está escrito: sé ejemplo, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu. Y luego dice fe. Hermano, ¿me han oído predicarles de la duda? ¿Me han oído pararme aquí con un montón de quejas de duda y de desánimo? ¿Y a poco piensan que yo no tengo dudas y no tengo desánimos? Así, diario, cada minuto, cada segundo vienen aflicciones, tristezas, desánimo. Pero me paro aquí con un espíritu de desánimo. Oren por mí, hermano. Toda esta semana, si vieran cómo me ha ido. Y sí me ha ido, hermano. Pero no me paro aquí a llorar delante de ustedes. Si yo estoy pues aquí para afirmar su fe y me paro con dudas, ¿qué van a recibir ustedes? Le voy a transferir de la duda que cargo a ustedes. Dios los libre, porque a lo mejor saliendo de aquí todos nos suicidamos. Porque como no hablo de fe, sino de pura derrota, amargura y tristeza, pues el pueblo va a estar cargado de duda, de incredulidad y de tristeza. Si hablando de fe el pueblo no se afirma, ¿qué será? Si hablara de esas cosas. Entonces, otra para que me juzgues es que yo debo de ser un ministro que te transfiere fe y te imparte fe. Y otra es que te debo de transferir pureza. Si la mente está limpia y el corazón está limpio, la intención y las palabras serán limpias también. Así que, hermano, tienes mucho por qué juzgarme. ¿Ok? Para que tú me veas. Este de veras se cree que es pastor, pero vamos a juzgarlo conforme a la palabra. Porque el único juicio aceptable delante de Dios es su palabra, no lo que tú opines de mí. Tú puedes, hermano, darme por mi cuenta porque te caigo bien y yo andando mal. Eso no, aquí no se trata de eso. Se trata de que tú no me oigas porque simpatizas conmigo. Óigame porque te hablo la palabra de Dios. No porque simpatizas conmigo, no porque te caigo bien. Entonces, hermano, nuestra mente está tan desajustada de la palabra de Dios. Otra de las cosas, hermano, dice ahí en la escritura, en 1 Timoteo 3, verso 1, el Señor nos dé amor los unos por los otros. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, quiere decir un ministerio en la palabra, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que no se le tenga que reprochar en realidad. Marido de una sola mujer. Esta declaración la hizo porque en aquel tiempo todavía algunos no entendían que la era de Moisés había pasado y que la gracia había llegado y que solamente tenían que tener una mujer por esposa. Dice que sea sobrio. ¿Qué es sobrio? Lo contrario a ebrio. Que sea prudente, que sepa cómo y cuándo hablar, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Algunos quieren enseñar, pero no pueden enseñar. Dice que sea apto para enseñar. No dado al vino. Una copita no es ninguna. No, hermano, reacciona. Una es una. ¿Cómo es que una no es ninguna?
Hermano, imagínate esta escena, ¿no? Yo voy a un restaurante bar y llegas tú, hermano, y me ves con una margarita ahí. ¿Qué te parece? ¿Me vas a justificar? Vas a decir, no, pues solo Dios juzga. ¿Cómo que solo Dios juzga? Tú también puedes juzgarme. Aquí el asunto es este. La acción que me ves que estoy haciendo, ¿fortalece tu fe o debilita tu fe? Entonces, la margarita, hermano, que te cuento que me tomé varias, no ahorita, pero antes. La margarita se convierte, hermano, tal vez en una libertad y gozo para mí de mi carne, pero se convierte en un tropezadero y debilitación de la fe de mis hermanos. Entonces, ¿qué no me dice el Señor que yo debo de ser ejemplo? ¿Y soy un buen ejemplo así? Pues créelo, hermano, que hay algunos que se echan todavía sus copitas. Pero si no es pecado, si es pecado, si haces tropezar a tu hermano. Basta que hagas tropezar a tu hermano para que se convierta en un pecado. Vivimos en la gracia. Y qué desgracia si no te compones. Pero dice aquí, hermano, que no se ha dado al vino, que no sea pleitoso, eso quiere decir pendenciero, que le gusta estar creando contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, tranquilo, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda honestidad. Alguien me dijo, él no debe de ser pastor. ¿Por qué? Porque sus hijos no los tienen en sumisión. Dime, hermano, tú ya que estamos en esto, ¿cómo debo de someter a un hijo, hermano, de 30 años? Otro de 20, no me acuerdo, porque mi esposa sí se acuerda bien, pero yo no. Y otro de 20 y tantos. Dime, ¿los tengo que traer y a la fuerza sentar ahí? ¿Los tengo que forzar a que crean que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Los tengo que forzar? ¿O vas a la iglesia porque vas? Porque eres mi hijo y eres mi hija. ¿Eso es tener en sumisión a mis hijos? No. ¿Por qué? Ni Dios hace eso contigo, hermano. No. Aquí se hace voluntariamente. Si mis hijos han venido alguna vez, es porque han querido. Les hemos dicho cuán bueno es prestarse a que sus oídos oigan. Y como deseamos, como padres, que se presten voluntariamente. Pero si no quieren, que se los lleve el diablo. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque está escrito que el don de Dios es para nosotros y para nuestros hijos. Si oramos por ellos, vendrán a su tiempo. Pues no pueden ser pastor. Le digo, mira, cuando era niño yo me llevaba a mis hijos cuando yo quería y hacían lo que yo les decía. Y si no querían hacer lo que yo les decía, simplemente les aplicaba un castigo. Hermano, no cometas este disparate de castigar a tus hijos con la iglesia por algo que hicieron en tu casa. No vas a ir a la iglesia. Caray. Así te vamos a castigar. Caray. Le permites a tus hijos que no vengan a la iglesia porque simplemente no quieren o porque tienen una actividad en el culto en la hora de la iglesia. Escucha bien. Con tu ejemplo y con tus permisos, les estás enseñando a tus hijos cómo se debe de tomar en aprecio las cosas de Dios. Para que cuando ellos se te vayan al mundo, sepas por qué. Porque acuérdate que tú enseñas con tus permisos y tu conducta y tu ejemplo. Y tus permisos, hermano, de ellos que no conocen a Dios y que están todavía niños y que tú insistes en separarlos y hacerles notar que esto no tiene un valor, que venir a la iglesia no tiene un valor, que estar aquí en la iglesia no tiene ningún valor. Atente a las consecuencias porque está escrito en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si con mis comportamientos y mis permisos le doy avisos que la iglesia no tiene tanto valor como sus deseos y sus actividades, bueno, así los estoy formando. Así les estoy transmitiendo lo que yo digo que es fe. Digo que tengo fe, pero ¿fe en qué entonces? Porque la fe se manifiesta en todas tus acciones. Porque la fe se manifiesta con tus permisos y con tu falta de permiso también. Entonces que sea
digno de imitar en la fe. No quiere ir el niño, que no vaya. Si ahorita hace lo que quiere, siendo niño, ¿qué no hará? Cuando ya tenga decisión de tomar decisión, cuando ya tenga voluntad, edad de tomar decisiones. Ve a la iglesia, no. ¿Por qué? Tengo algo que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que ver el partido de fútbol. Vamos a la iglesia, no. ¿Por qué? Porque tengo algo que hacer. Ahora me toca jugar a mí. Ahora me toca ir con mis amigos. Vamos a la iglesia. Que no entiendes. ¿Por qué somos así? Tenemos que aprender. Y yo aprendí algo, hermano. Entre las pocas cosas que aprendo, sí aprendo. Aprendí que por causa de que yo no tuve una relación de presentarles a Cristo a mis hijos con mis conductas, gracias a eso, ellos están fuera de la iglesia. Asumo toda mi responsabilidad. Porque si yo los hubiera, hermano, mostrado a Cristo con mi comprensión, con mi comportamiento, al estar con ellos en su edad pequeña, al no solamente decirles tienes que ir a la iglesia, siéntate ahí, canta coritos, la iglesia es bueno, Dios es bueno, hermano. Yo era de los muchos cristianos que con mi boca hablaba mucho de Dios, pero con mis testimonios lo rechazaba. Así es de que mis hijos, hermano, están ahí precisamente porque no les mostré con mi ejemplo cómo se debe de amar y seguir a Dios. Sí les enseñé la Biblia, sí los instruí en el camino. Pero hermano, ¿cómo quieres creer en alguien que ve lo contrario que enseña? ¿Cómo? No se puede. Ahora le tengo que decir al Señor, Señor, ten misericordia de mí y de ellos también. Porque asumo mi responsabilidad. No fui ejemplo de ellos. Ni en palabra, ni en conducta, ni en amor, ni en fe. Solo tú sabes hasta dónde soy culpable de que ellos amen al mundo. Ahora, hermano, los descuidos me han causado lágrimas. Y a mi esposa también. Porque los tremendos andan amando al mundo. Es que era la voluntad de Dios. No, fue mi descuido. Fue mi falta de amor. Fue mi falta de comportamiento delante de ellos. Para que ellos se interesaran por un Dios de amor. Recuerdo, entre las muchas palabras, que mi hijo el mayor una vez me dijo, papá, te quiero obedecer. Porque te amo, pero ¿sabes por qué te obedezco? Por miedo. Porque me castigas si desobedezco. Me dijo, estás gobernando tu casa por medio del miedo. No es un hijo del diablo. No, ese hijo del diablo me estaba hablando el Espíritu de Dios a través de él. Gobiernas tu casa por medio del miedo y el control. Y yo le dije a Dios, entonces no soy tu hijo, soy un hijo del diablo, ¿qué? Y se lo dije, hermano. Hasta en aquellos tiempos le decía a mi esposa esta frase: esposa, en verdad ya no sé si soy de verdad el templo del Espíritu Santo o el templo de la Gran Babilonia, donde existen aves inmundas y demonios dentro. Porque si me comporto de esta manera, no me estoy comportando como un hijo de Dios, sino como un hijo del diablo. Si me estoy comportando como un padre así, no me estoy comportando como un verdadero padre, hijo de Dios, sino como un padre, hijo del diablo. Llegué a decirle hasta al Señor, mátame porque no puedo cambiar. Y algunos ni siquiera ven la necesidad de un cambio. Pero volviendo a lo mismo, dice aquí, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gobernar la casa, ¿qué significa? Usar las leyes del reino de los cielos para gobernar donde Dios nos ha puesto a gobernar. No un neófito, o sea, un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera.
para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Lo he comprobado toda mi vida. No es lo que hablo de Dios en los trabajos, es cómo me comporto, es cómo me ven. Si alguien de los trabajos que he estado me han escuchado cuando les hablo de Dios, es porque han visto el testimonio, es porque han visto cómo me comporto. Pero aquí dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Yo quisiera decir que es la unción, pero es el calor. Dice que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Luego te ven en el Facebook predicando y dicen, ¿en serio? ¿Este es el que está predicando? Si lo conocieran, la conocieran como es acá. Pues la verdad, hermano. ¿Ah? Aquí somos unos santos y allá afuera. Díganme un nombre ustedes. Unos tremendos, dice la hermana. Sí, somos unos tremendos. Ahí vienen los tremendos hijos de Dios. Hipócrita, dice la hermana. ¿Sabes? Hay dos razones, hermano. Escucha bien. Ojalá y no se te vaya a olvidar. Hay dos razones por las cuales el mundo nos aborrece. Una, porque amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos su palabra y testificamos contra ellos de sus malas obras. Porque Jesús dijo, al mundo, a ustedes, le dijo a sus hermanos, no los aborrece, me aborrecen a mí porque yo testifico contra sus malas obras. Entonces, cuando andamos en la voluntad de Dios y dando testimonio, el mundo que le pegamos la llaga de su pecado, nos aborrece, hermano. Esa es una. La otra es porque somos hipócritas. Somos un asco para el mundo, porque para ser como este que se dice que es cristiano, como esta que se dice ser cristiana. Entonces el mundo dice, no, hombre, bola de hipócritas. Por eso yo no voy a las iglesias. ¿Por qué? Porque son una bola de hipócritas. Bueno, una bolita chiquita, güey. Para que no se sientan tan mal. Pero por esos dos testimonios, hermano, el mundo nos aborrece. Dice que para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No, hombre, en cuanto te vean que eres un predicador, Dios te guarde de las escorpiones y de los lobos de tu trabajo, porque te van a sacar hasta las garras que tenías guardadas. Te van a sacar de todo y tu trabajo se va a convertir en una atmósfera de continua murmuración contra ti, de continuo. ¿Por qué? Hijos del diablo, es que no quiere nada con Dios. No, es que no quiere nada con Dios porque no ven a Dios en ti. Por eso. Te van a desacreditar allá afuera y vas a caer en lazo. Y después, en vez de traerlos a Cristo, tú mismo los estás alejando de Él. Porque ven cómo eres. Alábale si puedes. Ya no voy a seguir por ahí porque... Ahora ya me vistes, hermano. Yo mismo me presenté como un ejemplo de tu vida, para que me puedas juzgar conforme a la palabra escrita, no conforme a tus ideas, sino conforme a la palabra escrita. Para que a lo mejor me des un pequeño crédito y escuches y aceptes lo que te enseño. Pero igual, hermano, voy a terminar, no con esto, pero me quedan unos minutos, todavía no, hermano. Pero mira, dice... Aquí ya nos concierne a todos. En Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3. Pero me voy a enfocar en el 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, la palabra solícito quiere decir pronto y estando dispuestos con toda intención
a guardar la unidad del Espíritu en lo que nos une de la paz. Aquí ya es responsabilidad de todos. ¿Qué? ¿Conocen los colores? Ahora no lo detectan. Gloria a Dios. ¿Qué me quedé? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mira, hermano, tú y yo fuimos llamados a luchar contra aquello que nos divide, que divide nuestra fe común en Dios. La única forma, ya lo he mencionado, la única forma en que los hijos y las hijas de Dios pueden, hermano, andar en unidad es que estén de acuerdo los dos con el Padre. ¿Qué pensamientos vienen que me tratan de separar de los hermanos? Que me hacen juzgar a los hermanos, criticar a los hermanos, que me hacen sembrar discordia y duda contra ellos. ¿Estás trabajando para Dios o para quién estás trabajando? Porque la palabra dice que en cuanto te caiga el pensamiento, tú inmediatamente sometas ese pensamiento rebelde a la obediencia de esta palabra. Pelea por la unidad del Espíritu, pelea por la unidad entre tus hermanos, pelea, pelea, no permitas la división, no permitas estas cosas, pelea, que sea la paz entre ustedes. Pero no, hermano, el diablo, que sabe que nuestra mente no es espiritual sino carnal, deposita un sinnúmero de pensamientos. Y como el diablo es muy lógico, todos nuestros razonamientos son lógicos, y entonces pecamos. Nos convertimos en instrumentos del diablo que causan la división en la iglesia, en vez de traer unidad en el Espíritu. Hasta unos, hermanos, están tan ciegos que piensan que son siervos de Dios, cuando en verdad son siervos del diablo. ¿Por qué? Ahí te va. Si atacas a tu hermano, si murmuras contra tu hermano, si denigras a tu hermano, ¿eres siervo del Espíritu Santo o de quién, pues? El hermano José habló con autoridad del diablo. No, hermano, ¿cómo? No sirves a Dios, sirves al diablo. En el momento en que tú comienzas a morder, y más a mí, hermano, ¿qué es lo que dice al Señor? ¿Qué es lo que te dice al Señor de tu parte para mí? Murmura al pastor, critica al pastor. ¿Qué dice? Obedece a tu pastor, como quien ha de dar cuentas por tu alma delante de Dios. Pero parece que la escritura se volteó, porque no sé que tengan una visión como la mía, que ve una cosa por otra, hermano. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque confundo el color café con el verde y el verde con el cual, la esposa. Soy especial, le digo a mi esposa, soy especial. Pero unos confunden como que si dice, ataca al pastor, murmura contra el pastor, juzga al pastor. Hermano, tú haz todo lo que tú quieras contra mí, si tú sientes ese derecho. Pero sabe que si yo estoy en el favor de Dios, a ti te caerá maldición. ¿Por qué? Porque yo no me puse aquí. Y yo le he dicho a Dios, si tú no me pusiste, no tengo ningún problema porque me quites. Yo tranquilo y contento. Porque yo no ando buscando ministerios, ni tampoco posiciones en la iglesia. Pero entonces, hermano, te lo voy a decir para que no se te olvide, porque esto sí me conviene a mí. Como te convenía a ti que yo te hablara de que me observaras y me juzgaras, ahora esto sí me conviene a mí. Por eso lo voy a hablar. Alabado sea su nombre. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su conducta o el resultado de su conducta e imitad su fe. Sí dice eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Fíjate que hasta ahí la gracia de Dios te favorece a ti. ¿En qué forma? En que dice, fíjate muy bien cómo se comporta tu pastor. Si es digno de lo que enseña, entonces imita su fe. Y si no, no le hagas caso. En serio, eso es lo que quiere decir.
Dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta y después de que consideres cómo se ha comportado, entonces imita su fe. Pero luego el verso 15 dice, el verso 17, obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Hermano, ¿no se han dado cuenta que si yo levanto queja contra ustedes porque ustedes me la andan haciendo pesada y me andan haciendo café cargado, me andan dando café cargado? ¿No se han dado cuenta que si yo levanto queja ante Dios a ustedes no les conviene? Aquí lo dice, hermano. Aquí lo dice. Dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque si se quejan, a ustedes no les aprovecha. No dice al pastor no le aprovecha, no dice a ustedes no les aprovecha. Otra vez, porque este verso me gusta mucho. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo le dije, hermano, a los que les encargué, o a los que les invité, porque considero que tienen un llamado al ministerio. Le dije, mira, para que tú y yo podamos trabajar juntos, primero, número uno, necesitas aceptarme como tu pastor. Porque si no, entonces ¿cómo te vas a someter a mí? A lo mejor quieres trabajar, pero si no me aceptas en tu corazón como pastor, ¿qué piensan lo que va a pasar, hermano? Ustedes díganme. Va a haber conflictos. ¿Por qué? Porque si no me tomas como pastor, ¿verdad? Te voy a dar una orden cómo lo debes de hacer y allá vas a hacer lo que te dé tu gana. Y entonces, hermano, si no eres conmigo, no eres entonces contra mí. Si conmigo no recoges, no la estás regando más. ¿Ves el asunto de la unidad? O sea, si no me aceptas como pastor, ¿cómo vas a respetar las órdenes? Y yo les he dicho, voy a tratar al extremo de que mis palabras no te controlen, que te impidan florecer en tu llamado y en tu ministerio. Si te estoy dando alguna dirección es porque sé que por aquí está seguro el camino, no para controlarte, no para que forzarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Alabado sea su nombre. Vamos a agarrar nuestros ojos, hermano. Generalmente siempre digo un testimonio, hermano, de los tratos de Dios. Y muy comúnmente, generalmente, incluyo a mi esposa en mis testimonios. Y hoy que está aquí la voy a volver a incluir. Pero fue el testimonio anterior la que a ella le afectó su fe. Le afectó el poder confiar en Dios y en su palabra. Porque en vez de ser un testimonio en aquellos años de confianza, de fe, de esperanza en Dios, hablaba mucho de Dios, pero mi comportamiento como esposo y como padre dejaba mucho que desear. El Señor en sus tiempos venía y la despertaba, pero yo mismo con mis palabras, mis actitudes, mis tratos, hacía que se volviera a apagar. Hasta que entendí que si mis pensamientos no eran sometidos a la palabra de Cristo, yo iba a hacer un continuo fracaso en mi casa, que iba a hacer fracasar a mi esposo y a mis hijos y a mis generaciones también. No fue hasta que Dios poco a poco, y no estoy todavía al 100%, puedo decir que estoy en un 60% de renovación mental, pero gracias a que mi mente pudo ir siendo transformada y alineada conforme al pensamiento de las Escrituras, entonces mi esposa comenzó a tener un esposo nuevo en mí. Mis hijos comenzaron a tener un padre nuevo en mí. No cambié porque Cristo estaba en mi corazón, cambié porque mi mente se alineó
a los pensamientos escritos de su palabra. Porque no hay cambio para ninguno de nosotros hasta que nuestra mente no sea renovada y alineada conforme a los pensamientos escritos de la palabra. Cuando esto comenzó a suceder en mi casa, me alegré en mi espíritu y le dije al Señor: muchos años fue un instrumento de fracaso y de caída para mi esposa y para mis hijos. Dame tiempo para que yo ahora sea un instrumento de su sanidad, de su restauración y de su liberación. Y en su misericordia, poco a poco, Él me ha ido transformando. Mi amor por mi esposa, mis hijos, mis nietos ha ido creciendo. Mi deseo de que el Señor los toque, los transforme y les despierte su llamado y su ministerio está ahí presente. Toma un tiempo para que medites. Tu mente está de acuerdo con las doctrinas de Cristo, porque al final se trata de entender que la verdadera guerra espiritual y la victoria sobre ella es salir victoriosos sobre cualquier pensamiento que el diablo implante en nuestra mente, que es contrario a las promesas eternas de Dios. Por esto es necesario que meditemos, hermano. Es necesario que tomemos en cuenta por qué somos como somos. Somos como somos porque así pensamos, y así pensamos porque eso hemos creído. Pero hoy puede el Señor hacer un milagro de transformación mental. Si nuestra mente cambia, cambiará también nuestro corazón. Cambiará nuestra manera de hablar y nuestra manera de tomar decisiones. Por eso, que el Señor, hermano, que sabe todas las cosas y que sabe el corazón de cada uno de los que estamos aquí, tenga misericordia de nosotros. Y en este momento, aprópiate de la gracia de Dios. ¿Cómo? Reconoce. La gracia la obtienes por reconocer tu debilidad delante de Él. Por eso se le dijo a Pablo: mi gracia se perfecciona cuando reconoces tu debilidad. Cuando reconoces tu estado delante de mí y te arrepientes, mi gracia actúa para favorecerte. En el nombre de Jesús. Tenemos muchas cosas, hermano, que decir y que hablar, pero tenemos que estar conscientes que la predicación se hace real cuando salimos de este lugar en nuestras vidas, o se pierde cuando salimos de este lugar. Doy un tiempo solamente para ofrendas y diezmos voluntarios mientras yo bendigo tu vida. Padre, bendigo la vida de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas. Bendigo en gran manera, Padre, porque tú conoces la intención de mi corazón.